Bueno, entonces, bueno, recordarles pues que la actividad entonces está programada para que la entrega sea este domingo y este sábado y domingo van a hacer los exámenes, ¿listo? Es para que estén pendientes. Yo lo estoy habilitando entre 8 y 9 de la mañana. Les mando un correo diciéndoles, mire, ya lo pueden responder para que ustedes puedan entrar y lo diligencien completamente, ¿listo? Es un examen, son 10 preguntas, no es nada del otro mundo, es lo que hemos visto en clase más lo que está en la plataforma. ¿Plataforma? Exacto. Entonces, pues como para que lo puedan contemplar y lleguen bien preparados para ese examen, ¿listo? Sí, señor. Perfecto, Sí, bien. señor. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Han tenido algún problema con las grabaciones de las sesiones que hemos hecho? No. De mi parte no, profe. Ok, perfecto. Entonces, bueno, solo a manera de recorderis, eh, van quedando. En la siguiente sección, Hay que tener presente que en el examen salen muchas preguntas de los videos de la DIAN, ¿listo? Entonces, como para que los puedan ver, los puedan estudiar. De los que están ahí, profe, de los Sí, videos que están ahí. de, Ok. de los 4 videos que hacen parte de la actividad, de ahí salen muchas preguntas, ¿listo? O sea, toca mirarlos todos, profe, porque usted a mí me... Porque, Sí, señor. porque yo, ¿qué? Perdón. No, porque pues yo estaba mirando por ahora, estaba mirando el que me correspondió. Sí, sí, sí. Sí, entonces yo les había dicho que, pues que hay que ver los 4, ¿sí? Pero que en la actividad solo se centren en el que se les asigna. Pero sí, es importante porque ahí viene toda la parte, mejor dicho, explican toda la parte normativa de lo que es el procedimiento tributario. Entonces, pues digamos que eso les va a servir muchísimo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bueno, aquí entonces en esta sección, grabaciones, sesiones sincrónicas, es en donde pues ahí aparecen todos los videos que vamos publicando. Eh, Son videos que se publican en YouTube, entonces pues no tiene así ningún tipo de requerimiento especial, simplemente le da clic y el video comienza a andar. Entonces no necesita permisos ni nada por el estilo, es algo muy liviano y listo, ya ahí con eso entonces se pueden ir documentando bien. Yo no sé por qué está tan lento. Entonces aquí está el de la sesión número 1.
Entonces, sí, siempre van a quedar aquí en estas secciones, grabaciones, sesiones sincrónicas, la uno y la 2. Y aquí va a seguir la de hoy, ¿listo? Y todas las demás. Entonces, bien, hoy vamos a ver una temática que es bien, bien importante. Es básicamente entrar a ver en qué se sustenta el procedimiento tributario y vamos a empezar a ver ese pase de entrada que termina siendo el root. El root es nuestro, hagan de cuenta, nuestro pasaporte para poder ingresar al procedimiento tributario. ¿Listo? Entonces vamos hoy a cubrir esas dos temáticas y en la próxima sesión ya vamos a hablar acerca de lo que es todo lo que tiene que ver con los actos administrativos que profiere directamente la DIAN. Entonces, qué es una liquidación de aforo, qué es un requerimiento, etcétera, etcétera, con el ánimo de poder tener toda esa parte conceptual clara y poder abordar ejercicios, que esto es realmente lo que nos interesa. Entonces, entrar a hacer liquidaciones, como digamos que van a encontrar ustedes casos en donde se les va a preguntar, bueno, inclusive el examen de la segunda unidad contempla esos ejercicios en donde se les pregunta, bueno, si la persona tenía un establecimiento y no había actualizado su RUT, ¿qué sanción le aplica? Entonces, ahí irá a aparecer. Eh, Liquidación por presentar tardíamente la declaración de renta, todo ese tipo de sanciones que hay o que se contemplan dentro del estatuto tributario. Sobre eso vamos a hacer gran cantidad de ejercicios con el ánimo de tener práctica frente al tema. Entonces, prácticamente, Profe, qué pena. sí, El chat sigue sin aparecer habilitado. sí, ya les comentaba a tus compañeras que ya lo reporté a tecnología, pues no me han dado ninguna alternativa, no me han dado ninguna respuesta. Entonces, pues yo igual sigo grabando esto por aparte, con una herramienta que tengo. Y pues por ahí entonces este video me queda, yo se los publico directamente mañana temprano para que ustedes lo puedan volver a escuchar, ¿listo? Eh, Ok, profe, gracias. sí, la verdad lo siento, no sé, es la primera vez que me pasa esto, Teams no molesta, es muy raro, la verdad. Yo lo que he llegado a pensar es que de pronto esas grabaciones le están llegando a otro docente, ¿sí? Pues ya lo pregunté y del área de contaduría, pues ninguno. Quién sabe si de pronto alguien de diseño se debe estar pegando las súper aburridas cuando le llegan esos videos. Pero pues bueno, sí ya, digamos que aquí lo que más me interesa es el tema del video, ¿sí? El chat, pues yo siempre les he dicho, porfa, háblenme, porque pues, tengo una pantalla y entonces la utilizo para la presentación. Entonces es más como para no perderme. Entonces creo que eso nos sirve el hecho de que no tengamos chat. Pero la grabación queda sin ningún problema, ¿listo? Así que tranquilos. Bueno, eh, básicamente, digamos que dentro de esta parte que tiene que ver con todo lo del procedimiento tributario y el marco normativo, pues básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es toda la parte en la cual descansa ese procedimiento tributario. Es decir, eh, digamos que toda entidad del Estado, eh, de una u otra manera, va a tener contacto con personal civil, es decir, con nosotros como ciudadanos del país, va a tener contacto, ¿ok? Eh, pero el contacto no puede ser un contacto grosero, no puede ser un contacto altanero, no puede ser que el funcionario público, o en este caso el funcionario administrativo, vaya a pensar que tiene poder sobre nosotros. Por el contrario, es una relación 50-50. O sea, yo llevo una necesidad, él me la debe resolver. ¿Ok? Que si él se desfasa, que si él se excede, que cualquier cosa que se salga de lo normal, pues ya entrará uno a colocar la respectiva denuncia y eso pues puede llegar a escalar mucho más allá. ¿Por qué? Porque se hace toda una investigación y esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Es decir,
cuando existían las monarquías, cuando existían esos estados autoritarios, en donde el rey era el que tenía todo el poder y se presumía que el rey no se equivocaba, ¿sí? Entonces, todo lo que decía el rey o todos sus empleados, por llamarlo de alguna manera, todos los empleados que pertenecían al reino, no se equivocaban. Entonces, siempre la culpa era del ciudadano, siempre la culpa era en este caso, pues del contribuyente. Entonces, con todo el tema de la Revolución Francesa, esos grandes disturbios, todo eso llevó bueno, y básicamente eso es como el comienzo de lo que se conoce hoy en día como el derecho administrativo y contencioso de lo administrativo. Entonces, eso surgió por allá en la época de la Revolución Francesa, cuando una carreta que pertenecía a la empresa tabacalera francesa atropelló a una niña. Y esa carreta pasó por encima de las piernas de la niña. ¿Qué pasó? Que le tuvieron que amputar una pierna a la niña y el padre de la niña demandó al Estado como tal, al Estado francés. Y él argumentaba que sí, a mí no me importa quién la iba manejando, yo no sé si ese señor tenía licencia, si sabía o no sabía manejar. El caso fue que le causó un daño de por vida a la niña, a su hija. Entonces, esto derivó en que se tenía que empezar a mirar con otra óptica esa relación Estado-ciudadano con el ánimo de brindarle garantías a ese ciudadano y no que siempre saliera perdiendo. Entonces, se comienza a legislar en derecho, se comienza a crear todo eh, como todo se me fue la paloma, como todo un tratado en donde comienzan a publicarse todas las leyes que desde lo administrativo, y cuando digo de lo administrativo, entiéndase la parte administrativa en la cual tenemos relación con el Estado. Entonces, desde ese mismo día empieza ese tipo de relaciones y se empieza a ver una evolución del derecho. Obviamente, pues eso tuvo que pasar, imagínense, le estoy hablando de mediados, sí, mediados del siglo XVIII, entonces, pues imagínense todo lo que pasó hacia atrás. Entonces, cuando era el Imperio Romano, todo ese tipo de cosas fue terriblemente, ¿por qué? Porque el ciudadano siempre perdía en temas o sea, en litigios que tenía contra el Estado. En ese orden de ideas, pues entonces, digamos que hay que ver que el derecho administrativo surge o nace con el ánimo de buscar un equilibrio entre las necesidades de un ciudadano y, los, mm, y las necesidades que también tiene un Estado. Entonces, entre los dos buscan cuál es el mejor acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Y ustedes me van a decir ahorita, pero qué bobada, digamos que todas las leyes las crea la DIAN, en este caso, todo lo que tiene que ver con el aspecto tributario. Y sí, pues la DIAN legisla para él, pero con todo y eso y se equivoca. Entonces, eso es una gran debilidad que tiene la misma DIAN. Puede ser que de pronto su personal no sea el más capacitado, no sea el mejor entrenado, etcétera, etcétera. Y eso lleva a que cometa los errores que hoy en día están cometiendo y deriva en que la DIAN pierda casos en contra de los contribuyentes. El procedimiento administrativo básicamente nace con el ánimo de que el Estado realmente recaude lo que se ha programado o la meta que se ha trazado para recaudar. Ese es básicamente el procedimiento tributario, hace ese tipo de situaciones. Busca qué personas liquidaron mal, qué personas no tributaron, qué personas tributaron cometieron errores, tributaron fuera de fechas o tributaron con las tarifas incorrectas, etcétera, etcétera, y busca que ese contribuyente pague lo que realmente le debe pagar al Estado. Entonces, en ese orden de ideas, pues básicamente el procedimiento tributario busca eso, busca recaudar todo lo que se ha trazado recaudar para que el Estado pueda funcionar. Y pues en aras de eso, no sé, ya no recuerdo si la semana pasada les comenté acerca de lo que fue el presupuesto general de la Nación, que está aprobado por 350.4 billones de pesos
Y de esos 350, 220 son solamente gastos de funcionamiento del Estado. ¿Ok? Entonces, 220 billones de 340, pues habla de un gran peso que que tenemos que absorber nosotros como contribuyentes, y además que únicamente por tema tributario, por lo que se conoce como ingresos corrientes, únicamente se percibe 174 billones de pesos. Es decir, no nos alcanza lo que recaudamos por tema de impuestos, ni siquiera nos alcanza para pagar a los funcionarios públicos que laboran para el Estado. Entonces, mire el gran desbalance que hay, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? Entonces, pues le toca salir al gobierno a endeudarse para poder cubrir ese tipo de obligaciones. Pero bueno, eso frente al procedimiento tributario y frente a ese componente del presupuesto general de la nación. Entonces, podemos decir que a nosotros lo que nos interesa es centrarnos en una parte bien importante del estatuto tributario. Y en ese orden de ideas, pues ese estatuto tributario se encuentra estructurado en 6 libros y un título preliminar. Entonces, todo arranca con este título preliminar. El libro 1 habla del impuesto de renta y complementarios, el 2 de retención en la fuente, el 3 de IVA, el 4 de timbre nacional, el 5 de procedimiento tributario, que este es el que nos atañe, y el 6 del gravamen a los movimientos financieros. ¿Listo? Entonces, digamos que ese procedimiento tributario, pues resulta ser un tema que es de bastante importancia para, para la DIAN desde el punto de vista de esos impuestos nacionales que recauda y de esos impuestos que obviamente son competencia de la DIAN, ¿sí? ¿Por qué son competencia? Porque la DIAN los recauda. Y a la DIAN le ponen esas metas, le dicen, bueno, señores DIAN, vamos a hacer el presupuesto general de la nación. ¿Cuánto fue el recaudo la vez pasada? Ah, no, fueron tanto. Ok. ¿Cuánto aspira a recaudar este? No, este año nos toca recaudar más. Si es que no lo toma el gobierno y le dice, bueno, usted recaudó 150 billones el año pasado, el próximo tiene que subirme a 200 billones porque es que estamos descuadrados. Entonces ya le toca a la DIAN empezar a crear una serie de normas, de leyes, de pronto pasar proyectos de ley para que el gobierno los sustente ante el Congreso de la República, creando nuevos impuestos, aumentando tasas, etcétera, etcétera. Pero ese procedimiento tributario es básicamente, digamos que adquiere esa relevancia, es porque los impuestos nacionales que todos nosotros pagamos, lo recauda la DIAN y es la DIAN la que tiene que crear cuáles son los procedimientos que tiene diseñados para poder dar respuesta a los ciudadanos que tienen alguna necesidad o algún reclamo frente a esos impuestos que está pagando. ¿Okay? Sea porque le cobraron de más, sea porque lo ubicaron en donde no era, sea porque le están cobrando unas sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que todo lo que está relacionado con el procedimiento tributario lo encontramos, como veíamos en el slide anterior, en el libro quinto del Estatuto Tributario. Y en ese libro quinto encontramos temas como actuación, encontramos los deberes y obligaciones formales, las sanciones, que de esto vamos a tener una sesión específica en donde vamos a mirar todo ese tipo de sanciones con una serie de ejercicios para poderlos liquidar. Cómo se determina el impuesto, discusión de los actos de la administración, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es que el hecho que a usted lo sancione la DIAN no significa que usted ya se quedó callado y, ay, qué vaina tan de malas, me sancionó la DIAN. No, eso tiene un protocolo, tiene un procedimiento, y yo debo enmarcarme dentro de ese procedimiento para, dentro de las fechas estipuladas por el procedimiento tributario, responderle a ese requerimiento, responderle a ese llamado de atención, responderle a esa necesidad de información que tiene la DIAN. ¿Qué es lo que está haciendo ahí la DIAN? Básicamente sospecha de algo, sospecha en algo de impuestos contra usted. Y entonces comienza a hacer toda la investigación. Y para poder hacer esa investigación, obviamente le va a tener que pedir a usted información, porque dirá, bueno, de pronto yo no tengo alguna información que ese contribuyente sí tiene. Recuerde que les colocaba el caso de un concesionario. Cuando usted va y lleva su vehículo
su vehículo viejito, lo lleva y lo da como parte de pago. Ahí pues en muchas ocasiones esos concesionarios cometen el error de asumir que a nosotros nos pagaron ese dinero en efectivo y pues ahí digamos que ya eso lo toma la misma DIAN como un tema de ganancia ocasional y pues tenemos que hacer un pago eh, por ese tipo de ganancia ocasional. Entonces, cuando eso ocurre, pues básicamente le llega una alerta a la DIAN y ¿cómo lo reporta el concesionario? Vía información exógena diciendo, mire, es que al señor Alexander Duque le compré el vehículo por 30 millones de pesos. Entonces la DIAN dice, mire, vendió el carro y no me publicó la plática que le entró y no me pagó impuestos sobre esa plática. Entonces, señor Alexander, requerimos de usted en el término de tantos días, y ahí comienzan a hablarse ya de días hábiles, días calendario, para que usted se acerque y traiga la siguiente documentación. Le enumera qué documentos debe llevar usted. Y ese día usted va y se presenta y los entrega. Los entrega o, bueno, puede ser que de pronto usted diga, sí me quiero presentar o de pronto usted, ¿qué puede llegar a pasar? Que la comunicación la recibe la portería, la reciben ahí en vigilancia, la meten en el casillero que no es, se la dan a la persona que no es y como no es de él, pues el que hace la bota, ¿sí? Y entonces usted no se dio por enterado. Pero eso ya no es culpa de la DIAN. ¿Por qué? Porque la DIAN tiene el soporte que lo dejó en portería. Ya de ahí, de puertas para adentro, pues la DIAN no puede responder, ¿sí? Entonces, pues digamos que frente a ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado porque, y ahí es en donde cobra mucha importancia el root y la información que damos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos, y creo que ya es ley, que la DIAN no vuelve a enviar nada físico, sino que ahora todo lo utiliza vía medios electrónicos, correo electrónico, la plataforma por medio de la DIAN en donde usted tiene su usuario y contraseña, ahí le aparecen los diferentes llamados, todo ese tipo de cosas. Ya digamos que es mucho más eh, ágil la DIAN al momento de notificar a sus contribuyentes cuando encuentra algún tipo de anomalía o situación. ¿Listo? Pero básicamente con este punto a lo que quiero llegar es que el hecho que la DIAN nos haya hecho un requerimiento o nos trate de imponer una sanción por X o Y motivo, no significa que eso ya, con esa sanción ya el proceso se acabó y a mí me toca pagar, como quien dice, pues de malas, pague. Entonces, no, uno puede seguir quemando alternativas y eso es lo que se conoce como el procedimiento tributario. ¿Qué debo hacer yo primero? ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué tiempo debo esperar? ¿Qué pasa si la DIAN comete un error? ¿Qué pasa si yo cometo el error? ¿Ok? Entonces, todo eso tiene una consecuencia y es lo que vamos a tener que analizar. Se habla también acerca de lo que es el régimen probatorio, lo que es la extinción de la obligación tributaria, lo que es el cobro coactivo, y aquí pues ya digamos que son temas bien complejos. ¿Por qué? Porque es que cuando ya llega un cobro coactivo es porque se vencieron todas las instancias y ya la DIAN dijo, no, yo ya gané, tengo todas las pruebas y lo que procedo es a hacer efectiva esa liquidación que ya le había enviado en pasos anteriores a ese contribuyente y que de una u otra manera estuvo tratando de escabullir. Entonces, básicamente el cobro coactivo pues ya es como... Profe, Sí, dime. buenas noches, qué pena, Buenas profe. noches. Aparte de sanciones económicas, ¿también hay judiciales o solamente son económicas? Pues yo no conozco a nadie que haya ido a parar a la cárcel por tema de evasión de impuestos. Pero en una clase anterior, alguien sí dijo, no, pero yo sí conozco un señor que fue a pagar cárcel y yo, sinceramente, es el primer caso que escucho, ¿sí? Siempre uno llega a acuerdos con la DIAN, entonces esto tiene intereses moratorios, entonces de pronto si usted ve que la cuenta está muy alta, pues va y hace un acuerdo de pago y mira, bueno, mire, yo voy a pagar de esta y esta manera, no sé qué, trata uno de llegar a algún acuerdo, pero esto se puede ir tan lejos como se quiera y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa en esas situaciones en donde los casos, digamos que se encuentra que ni la DIAN ni usted se han logrado poner de acuerdo y hay que tomar una decisión y ahí ya le toca que es al Consejo de Estado intervenir, que es como la máxima instancia
en temas de derecho administrativo es esa máxima instancia judicial para poder dirimir esos actos. Entonces ya el Consejo de Estado dice, ok, yo soy totalmente imparcial, yo vengo a mirar toda la información que me da la DIAN, toda la información que usted como contribuyente me trae y con base en derecho toma la decisión más justa, sea en contra de la DIAN o sea en contra del contribuyente. Pero ahí ya el Consejo de Estado toma la decisión y con eso pues ya se supone que el tema es, digamos que ya, ahí ya muere el caso. Pero esos son temas que vamos a ver más adelante, junto con todo el tema de las sanciones. Ok, entonces sanciones, hablaremos extinción de la obligación tributaria, cobro coactivo, luego viene intervención de la administración, devoluciones y otras disposiciones procedimentales. Entonces, así a grandes rasgos, esta es como la estructura de ese libro quinto del Estatuto Tributario, en donde lo que hace es eso, nos muestra cuáles son los diferentes componentes de ese procedimiento tributario y por lo general, cuando hay una reforma tributaria, casi siempre tocan el procedimiento tributario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en algo cometieron un error, entonces tratan de enmendarlo ajustando los artículos, etcétera, etcétera, todo a favor de la DIAN, pero pues básicamente eso es lo que nos toca, ¿sí? Ellos hacen las leyes para ellos mismos, pero con todo y eso, y se equivocan. Entonces, aquí básicamente, como pueden observar, ese libro quinto del Estatuto Tributario tiene muchísimo contenido, ¿sí? No por nada es digamos que es el libro más grande del Estatuto Tributario. ¿Por qué? Porque ahí están todas las sanciones y cómo se debe liquidar esas sanciones, ¿ok? Entonces, pues para allá es que vamos, para allá tenemos que llegar con toda la parte de conocer claramente ese régimen sancionatorio, entrar a mirar a hacer liquidaciones y obviamente esas liquidaciones las tenemos que hacer basada en unos ejercicios para poder determinar cuál es el monto que debo pagar con el impuesto que me retrasé, con el impuesto que liquidé mal, etcétera, etcétera. Entonces, este básicamente es esa estructura de ese procedimiento tributario. Ahora, mm, según esto que hemos hablado, ¿ustedes qué piensan que es procedimiento tributario? ¿Qué se les ocurre? Y no vale que lo googleen ni nada de eso. Ustedes saben que yo nunca les voy a poner nota mala ni nada de eso. El que quiera decirme así sinceramente qué considera que es el procedimiento tributario, pues buenísimo porque saben que yo siempre les pongo punticos y todo esto. ¿Qué se le ocurre que es ese procedimiento tributario? Profe, hola. Hola, de a una, Tiempo, ¿sí? perdona. ¿Cómo es la palabra? Eh, sí, ¿quién quiere participar primero? ¿Qué más? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo es, profe, con la alzada de la mano? No sé. Ay, es que vuelvo y digo, es que si me salgo de la presentación, como solo tengo una pantalla, no los alcanzo a ver. Espérame a ver si esto me funciona. Eh, miércoles, ahí funcionó. Bueno, tengo la mano levantada de Carolina Hernández, de Luis Alfonso, y hay otra manito por allá que está oculta. Entonces vamos primero con Carolina. Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué crees que sea ese procedimiento tributario? ¿Qué se te ocurre? Bueno, pues de acuerdo a lo que he entendido, son como los pasos que nos llevan, ¿sí? Como a las dos partes, tanto a la DIAN como al aportante, por decir, de impuestos, a cumplir con cierto, con ese pago y con esos pasos para reclamar en caso de no estar de acuerdo. Yo lo considero es como un proceso, unos pasos que se deben llevar a cabo para poder declarar, pagar, reclamar y demás que se realizan durante todo el camino cuando no se encuentran como de acuerdo las partes. Perfecto, muy bien. Tienes tu punto positivo, muy bien. Luis, cuéntanos.
Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Bien, gracias. Como su nombre lo indica, tributario es relativo a tributos, ¿sí? Sí, Las obligaciones que debemos pagar nosotros los colombianos para el beneficio de nosotros mismos, entre comillas, ¿sí? sí, Eh, entonces, en ese orden de ideas es como relacionado al régimen sobre la cual están catalogados los ítems de los tributos, ¿sí? A cobrar los deberes y obligaciones formales que tenemos todos los colombianos, eh, donde está todo como se relativamente las consignas sobre sanciones, todo sobre el manejo desde un principio hasta un fin para detallar bien legalidad en los procedimientos tributarios. Sí, perfecto. entonces todas esas cosas que tienen que ver con régimen, cobros, pagos, devoluciones, reclamaciones, sí, entonces vienen en ese estatuto tributario donde es bueno porque las empresas, pues, relativamente las que importan o exportan, se basan a ese régimen, sí. Entonces, es bueno estudiarlo, por lo menos a mí sí me interesa muchísimo, ¿sí? Aunque yo importo algunos elementos y para estar empapado, ¿sí? En algún caso tal de que no haya que me pase algo, para ir a leerlo, sino ya estar preparado en caso tal. Perfecto, muy bien. Sí, muy completa. Lady, cuéntanos. Y ahorita sigue Inés y luego Selene, ¿listo? ¿Cuál Lady Profe? Lady Joana Guzmán. Ah, bueno, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh, pues yo pienso que son como los requisitos y también nos dicen como, no sé, los plazos que tenemos, ya sea que seamos persona natural o jurídica para cumplir pues como con los deberes tributarios, pues con eso de los pagos de impuestos. Perfecto, bien, muy bien. Inés, cuéntanos, ¿qué opinas? Profe, pues para mí el procedimiento tributario viene siendo como lo que debemos nosotros, como, o lo que recauda, o lo que nosotros pagamos, como nosotros como declarantes, o lo que no, y luego tendríamos nosotros como, si no los cancelamos, según lo que he escuchado usted, si no los cancelamos a tiempo, debemos, ahí pueden haber sanciones. eh, y pues eso es como una obligación, profe, lo que nosotros debemos pagar ante el Estado. Para mí es eso, el procedimiento tributario, como la obligación que debemos cancelar de acuerdo a nuestras retenciones o a nuestras actuaciones ante la DIAN. Ok, pero entonces, en ese orden de ideas, Inés, ¿tú consideras que el procedimiento tributario solo aplica para los contribuyentes? No, eso aplica para todo el mundo, profe. Perfecto, o sea, también involucra ahí a la DIAN, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Selene, cuéntanos, Hola, profe, buenas ¿cómo noches. vas? ¿Bien, bien? Bien, gracias. Profe, pues yo he podido entender que el procedimiento tributario es como toda la etapa, pues desde el inicio, cuando la DIAN es como, por decirlo así, notificado de que tal persona tiene que declarar y todo el proceso de notificación a ese declarante, la liquidación, el pago, las sanciones si hay, hasta pues como al final del proceso. Perfecto. Mire que cada quien tiene desde su óptica un buen complemento para lo que, y ahí vamos construyendo lo que es la definición del procedimiento tributario. Vamos a escuchar a Nini y a Paula y ya terminamos para poder avanzar. ¿Listo? Hola, profe. Hola Nini, Para ¿cómo? mí, el procedimiento tributario es el proceso que tiene que hacer toda persona, tanto natural como jurídica. ¿Por qué lo digo? Y depende del sueldo que gane, si nos vamos a la parte económica, si la persona hoy en día gana más de 2.500.000, tiene que empezar a facturar electrónicamente. Ese es el nuevo estatuto que salió este año. Y en cuanto a la parte jurídica, lo tiene que hacer toda persona que es jurídica. ¿Por qué? Porque de esa forma
se abre un historial, es como la hoja de vida que tiene ante la DIAN y muestra los procesos, para mí, los procesos claros de su actividad económica y tiene que ser legal porque pues si no, entonces es sancionado. Ok, y Paula, cuéntanos. Profe, sí, pues yo pienso que el procedimiento tributario son como todos los pasos que los contribuyentes deben realizar para poder cumplir con esas obligaciones tributarias que tenemos, conocer primero pues cuáles son los pasos que nosotros tenemos para poder realizar a satisfacción las contribuciones, las obligaciones tributarias y qué es lo que exige la DIAN para poder aceptar todas esas declaraciones, tanto de personas naturales o jurídicas. Por ejemplo, yo desde el año pasado estaba haciendo declaraciones de persona natural, declaraciones de renta. No, 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 no. Y con ese video, con esos videos que vi, fue pucha, no, 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 excelente. Pero me parece muy interesante. Y pues pienso que ese es el procedimiento, ¿no? Como todos los pasos, tanto que yo como contribuyente tengo que cumplir, así como conocer qué me exige la DIAN para que finalmente esa declaración de renta sí sea aceptada o que tengo que corregir, en fin. Perfecto, muy bien. Si es que imagínese en donde no existiera el procedimiento tributario. Cada uno de nosotros, si tuviéramos que declarar, declararíamos cuando queremos, cuando tengamos la plata, cuando se nos ocurra, sí, cuando nos acordemos ay, yo tenía que ir a declarar renta, caminé. Entonces, imagínense, eso afectaría el recaudo que se ha trazado como meta el gobierno nacional. Por eso es que ese procedimiento tributario es como en el colegio el reglamento estudiantil, como en la universidad el reglamento estudiantil, en donde le dicen, mire, usted tiene esto, esto y esto, tiene una gran cantidad de derechos, pero también tiene una gran cantidad de deberes. Pero cuando hablamos de deberes, estamos hablando de deberes tanto para usted como estudiante como para mí como institución educativa. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente ese procedimiento administrativo es eso, me indica esa muestra. Pero digamos que viéndolo, una definición un poquito más formal, nos indica que el procedimiento es la guía orientadora para recorrer el camino de la razón jurídica. ¿Ok? Y usted dirá, uy, joder, mi chica, pero ninguno nombró eso ni nada. No, pero mire que es ese camino en donde converge tanto contribuyentes como administración tributaria, ¿ok? Entonces, ese procedimiento tributario, ¿qué es lo que hace? Nos lleva directamente a conocer todas esas arandelas, todos esos apéndices que tienen los impuestos en nuestro país, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe usted liquidar la parte cuando existía la renta presuntiva, cuál es la tarifa que aplica para diferentes entidades en temas de declaración de renta? No es lo mismo que paga una empresa manufacturera frente a lo que paga una empresa ubicada en una zona franca, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es el procedimiento tributario el que me indica por dónde debo yo transitar para poder cumplir con la obligación de pagar los impuestos y cómo la DIAN, cuál es también ese proceder que debe tener la DIAN para poder recaudar esos impuestos y de pronto no sancionarme, porque vuelvo y digo, es que la DIAN comete muchos errores y son errores garrafales. Lo que pasa es que en medio del desconocimiento, pues uno asume que se va a equivocar la DIAN, ¿sí? Me está requiriendo, incumplió fechas, utilizó el documento que no era, ¿sí? Y me, me veo involucrado, me veo inmerso en una situación jurídica que yo no conozco, que nunca antes había estado en eso, me asusto, no acudo a un tributarista, no busco ayuda, no me documento al respecto y entonces, pues básicamente yo soy el que va a salir perdiendo. ¿Por qué? Porque eso tiene una serie de etapas. Entonces yo primero presento mis descargos, si no estoy de acuerdo con eso, sigo presentando descargos de pronto cuando el caso o el requerimiento llegue a
dirección jurídica de la DIAN, entonces ahí yo puedo hacer unos descargos adicionales, si no, si eso llega después, se toma como cosa juzgada, entonces yo, ahí no muere el caso, esto lo puedo yo llevar directamente hasta el Consejo de Estado, en donde el Consejo de Estado, él sí va a dirimir en derecho y me va a decir si tiene la razón o no, usted no tiene la razón y tiene que pagar. Entonces, básicamente, eso, ese procedimiento tributario lo que hace es que nos lleva a conocer todas esas arandelas que tienen los impuestos en nuestro país. Pero entonces, ¿en dónde nace el tema de contribuir con las cargas públicas del Estado? ¿Sí? Pues básicamente se puede decir que todo, digamos que esa parte, ese colchón, ese colchón jurídico, en donde descansa la normativa que le da pie al tema impositivo en Colombia, pues está básicamente en la Constitución política. Y esa Constitución política, pues digamos que hay 4 artículos que son muy relevantes y que nos dan luces sobre por qué hay que pagar impuestos. Entonces, básicamente, el artículo 95 nos habla acerca de los deberes y obligaciones y nos indica que hay que contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, pues sí, con este tema de justicia yo digo, bueno, entonces es dentro de, digamos que de acuerdo a mis posibilidades, de acuerdo a lo que yo devengo, de acuerdo a lo que yo obtengo como retribución por mi trabajo, pues con base en eso yo debo aportar. Y uno dice, pues sí, eso viene pasando desde la época antigua, ¿sí? En donde ya les decía la vez pasada, pues las personas se empiezan a agrupar, al agruparse empiezan a tener intereses en común y para protegerse, entonces crean estructuras grandes, estructuras que digamos que están rodeadas por agua, para hacerle difícil el acceso a personas no deseadas, a personas que de pronto vienen a apropiarse de lo que estas personas están ganando. Pero entonces uno dice, bueno, ok, y sale un líder y ese líder dice, ok, vamos a hacer esto, tenemos que hacer aquello y lo otro, y no es que ese líder saque la platica y él sea el que se ponga a pagar eso, no, él comienza a decir, bueno, necesitamos organizarnos, entonces, a ver, cada quien, dependiendo lo que usted cultive, dependiendo la extensión de su tierra, dependiendo sus pertenencias, etcétera, usted va a pagar tanto, usted va a pagar tanto y usted va a pagar tanto. Y de esa manera, ese recaudo, lo que estamos haciendo es contribuyendo al financiamiento de esos gastos. ¿Para qué? Para que me sirvan para protegerme, para evitar que nos vayan a invadir, para tener herramientas que nos sirvan para defendernos, etcétera, etcétera. Y eso, cuando uno lo traduce a un espectro del Estado, eso es básicamente lo que hace el Estado. El Estado es esa misma agrupación, cuando están las personas dentro de un territorio, un reinado o un reino, así es un Estado. El Estado tiene unos límites, tiene esas fronteras que básicamente son las que tiene que cuidar, no como Colombia, que tiene eso completamente descuidado en Venezuela, la frontera venezolana, pero por lo general los países cuidan y protegen sus sitios fronterizos. ¿Para qué? Para evitar que vayan a pasar personas a hacer daño, que les vayan a utilizar el terreno para paso de tráfico, cualquier tipo de esas situaciones que vemos hoy en día. Entonces, eso lo hacen los estados modernos, pero lo hacen con la filosofía de lo que eran los reinados en la antigüedad, sabiendo que las personas, los mismos ciudadanos, tienen que contribuir al sostenimiento del Estado. El Estado no todo lo puede hacer. Ahora, ¿que el Estado tiene ingresos? Sí, tiene ingresos. Por otro lado, el Estado puede tener... ¿qué pasa con Colombia? Las empresas del Estado, Banco de la República, Ecopetrol, este tipo de empresas generan una serie de utilidades, pero dentro del presupuesto general de la Nación esas utilidades quedaron contempladas como en 18 billones de pesos, de 350 billones que aspira a recaudar el gobierno nacional. Entonces, si se fija lo que se espera de esas utilidades, pues no es mucho, no es básicamente representativo. En ese orden de ideas, pues el gobierno tiene que mirar a ver, bueno, entonces, ¿qué más hago? ¿Sí? Entonces es cuando le pone la carga a los ciudadanos y les dice, bueno,
Me da pena, pero es que no nos alcanza, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger, tenemos que invertir más en fuerzas militares, tenemos que invertir en ciencia y tecnología, ojalá eso pasara, o en el presupuesto a eso, a ese rubro fue al que más duro le dieron, fue al que más le quitaron plata. Y bueno, ni hablemos de que queríamos ser el Silicon Valley. Pero entonces, eso es básicamente la importancia del por qué nosotros como ciudadanos tenemos que contribuir, ¿sí? El Estado no puede sacar él solo el dinero, ¿sí? El Estado, y además, ¿qué pasaría? Y eso es como muy propio de la condición humana. Cuando a usted algo no le cuesta, como que usted no lo valora, usted como que lo daña, usted como que es desprendido de eso, ¿sí? Cuando usted empieza a aportar, usted como que comienza a cuidar más las cositas, como que está más vigilante del tema. Eso pasa por eso es que es importante el tema de los impuestos, porque hasta nos da un sentido de pertenencia, ¿ok? También es importante ver lo que nos delimita lo que es el artículo 15 acerca de los derechos. Y nos indica que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Entonces, el gobierno nacional pues está en derecho de pedirle a usted todo tipo de soporte y usted me dirá, ay, si yo no llevo contabilidad, yo no estoy obligado. Ok, listo, puede que no esté obligado, pero le van a pedir, en el caso de que hemos visto el ejemplo del concesionario, pues le va a decir, bueno, justifíqueme que usted no recibió ese ingreso. Entonces, ¿usted qué hace? Pues usted se va para el concesionario y dice, oiga, hermano, usted me dijo que, usted me reportó por información exógena que me habían comprado el carro cuando yo lo que hice fue entregarlo en parte de pago. Entonces, por favor, corrija ese error, deme una certificación y yo me presento ante la DIAN y le digo, mire, no, eso que usted me está diciendo es falso, falso de toda falsedad, y mire, le llevo la certificación y aparte, pues el concesionario se encargó vía exógena a hacer la respectiva corrección, ¿listo? Pero ese tipo de cosas pasan, ese tipo de errores son frecuentes y pues por lo general, ¿qué hace la DIAN? Pues la DIAN ni corta ni perezosa, ella va lanzando anzuelos a ver quién cae, ¿sí? A ver de pronto aquí qué pasa si cae algún incauto que no conozca nada de procedimiento tributario, a ver si ese de pronto nos paga más, ¿listo? Luego viene el artículo 338 que habla acerca del régimen económico y de la hacienda pública. Entonces dice que en tiempo de paz, y mire este término importante, en tiempo de paz, cuando todo está dentro de la normalidad, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Entonces mire que esto ahí inclusive también hasta tiene un protocolo. No es que se le ocurra a un alcalde de la noche a la mañana decir, ay, a todo el mundo le va a cobrar impuesto. Como si ocurría en la antigüedad con el rey se levantaba de mal genio, ay, se me descuadró la plata, nos asaltaron, entonces a partir de mañana tantos me pagan tanto impuesto. No, eso no es así de arbitrario, todo tiene un proceso y en este caso, en tiempos de paz, pues se sigue este protocolo en donde los gobiernos, llámese municipales, departamentales, llámese asambleas, bueno, departamentales o el mismo Congreso, son los que se encargan de analizar, revisar y ajustar y aprobar ese tipo de propuestas que hace el gobierno en aras de ¿qué? De incrementar los impuestos. ¿Listo? Entonces, es ese, digamos que el tipo. ¿Por qué en tiempo de paz? Porque es que en tiempo de guerra hay otro protocolo. Entonces allá no se necesita, allá no voy a tener yo que armar el proyecto de ley y llevarlo a ver si van los congresistas a trabajar y si hay quórum, entonces a ver si me lo aprueban. De ahí a eso nos invadieron, ya nos expropiaron y ya no hay nada que hacer cuando lo aprueben. Entonces, por eso hace referencia que es en tiempo de paz, porque cuando hay algún tipo de conflicto armado, las cosas están dispuestas para surtir otro proceso. Y el artículo 29
habla acerca de los derechos fundamentales y aquí específicamente nos indica que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto en que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Es decir, yo tengo unos derechos y esos derechos me los tiene que respetar el Estado, así yo esté en conflicto en este momento con él. No porque es toda una maquinaria, porque hay toda una robustez de un Estado detrás con el que me estoy enfrentando, significa que a mí me van a vulnerar los derechos. No, yo tengo unos derechos, yo los hago valer, los hago respetar, y digamos que también, pues digamos, cuando finiquita ese tipo de casos, pues la instancia que tomó la decisión, pues sí, juzgará en contra o a favor mío, pero si de pronto no estoy de acuerdo con esa decisión, pues yo estoy en capacidad de apelar, porque eso es también otro derecho que tengo. Y apelaré a otra instancia de carácter nacional, inclusive hasta de carácter internacional. ¿Listo? Pero todo eso depende de ese tipo de situaciones. Entonces aquí pues vamos viendo cómo es que nace el tema del procedimiento tributario y toda su importancia. Entonces mire que está basado en lo que es la constitución política. Esto no fue que alguien se lo inventó, el director de la DIAN de turno, y dijo cómo era y salió. Y creó los impuestos que quería crear y hágale. No, esto tiene una base constitucional y la constitución es en esa pirámide jurídica que tenemos en Colombia, pues la Constitución es la máxima autoridad en términos legales. Entonces, lo que dice la Constitución es lo que se respeta y lo que se acata. ¿Listo? Ahora, digamos que cuando ya entramos en materia tributaria, es decir, ya estamos inmersos dentro de todo lo que es la parte tributaria, ¿ahí qué componentes encontramos? Digamos que vamos a encontrar en primera instancia, obviamente, el impuesto como tal. Ese es nuestro objetivo principal, ¿sí? Cuando hablamos de temas tributarios. Entonces, el impuesto, ¿ahí qué viene siendo? El impuesto se conoce como la norma sustantiva. Tenemos una norma sustantiva y una norma de procedimiento. Esa norma sustantiva, entonces la compone el impuesto como tal, y el impuesto, como digo, pues es esa norma sustantiva y la obligación principal en materia tributaria sobre ese impuesto es ¿qué? Es el pago de ese impuesto, ¿ok? Entonces, esa norma sustantiva es aquella norma que crea el Congreso, en donde, ¿qué hacen ahí? Pues básicamente lo que estipulan es, digamos que establecen, para utilizar un término mucho más adecuado, ahí el Congreso es en donde establece cuáles son los elementos indispensables de la obligación tributaria y cuáles son esos elementos importantes de la obligación tributaria. Ahí encontramos entonces el sujeto activo, ¿sí? Que en este caso es el que crea el impuesto, entonces puede ser la DIAN. El sujeto pasivo, ¿a quién se lo vamos a cobrar? Entonces nosotros los contribuyentes. ¿Cuál es el hecho generador? ¿Cuál es la base gravable? ¿Y cuál es la tarifa? ¿Ok? Entonces, mire lo importante, la norma sustantiva envuelve lo que es el impuesto como tal, que es en realidad la obligación principal en materia tributaria, que es básicamente el pago de ese impuesto, y la norma sustantiva es esa misma que, digamos que la conforma una serie de elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Son 5 componentes que me esbozan todo lo que es esa norma sustantiva. ¿Listo? Pero también tenemos que hablar de la norma de procedimiento. Y cuando hablamos de esa norma de procedimiento, ¿a qué estamos haciendo referencia? Pues básicamente ahí en ese punto nos referimos o estamos hablando de aquellas normas que establecen esa relación entre el administrado, o sea, nosotros los contribuyentes. Entonces, esa norma de procedimiento, ahí cuando hablamos de normas de procedimiento estamos hablando de esas normas que establecen esa relación entre el administrado, que es el contribuyente, y la administración, que es en este caso la DIAN, la Secretaría de Hacienda Distrital, la Secretaría de Hacienda Municipal, etcétera, etcétera, quien se encarga de recaudar ese impuesto.
Entonces, básicamente, con esto lo que vemos es que se necesitan de las normas de procedimiento. ¿Para qué? Para poder hacer efectivo los derechos y las obligaciones que nacen ¿de dónde? De esta norma sustantiva. ¿Mm? O sea, sin norma sustantiva no tiene sentido una norma de procedimiento. ¿Ok? Y empezar por una norma de procedimiento sin tener una norma sustantiva es casi que empezar a construir una casa de arriba hacia abajo. Y eso pues no tiene ningún asedero. Eh, entonces, pues digamos que esa parte resulta ser bien, bien importante. Ahora, digamos que de esta manera y con lo que hemos hablado, imagínense que el artículo primero del Estatuto Tributario, en ese artículo se establece que la obligación tributaria sustancial se origina cuando se cumplen los presupuestos que están contenidos en la normatividad y básicamente que son aquellos que dan lugar al impuesto y el respectivo pago de ese impuesto. Entonces digamos que para poder garantizar el cumplimiento efectivo de las normas sustanciales, de toda esta, cuando hablamos de normas sustanciales hacemos referencia a estas normas sustantivas. Sustantiva y sustancial es lo mismo, ¿listo? Entonces, para poder garantizar el cumplimiento efectivo de esas normas sustanciales, el artículo 684 del Estatuto Tributario señala que la DIAN cuenta con unas facultades de fiscalización y de investigación y por ese motivo puede adelantar las siguientes actividades. Entonces, por eso vuelvo y les digo, es la DIAN la que crea las leyes con las cuales nos va a juzgar y uno dice, ay, no, pues qué bobada, pues así cualquiera, el que hace las leyes y es el que crea los procesos, pues muy fácil. Y cuando ve que hay alguna debilidad o algún vacío, él entra y ajusta la norma y vuelve y nos pone a nosotros como contra las cuerdas. Pero sí, desafortunadamente es así como funciona esa parte de la creación de las leyes. Entonces, básicamente, esa obligación formal y sustancial, pues tiene unas características importantes que son las que desempeña la DIAN directamente. ¿Para qué? Para poder recaudar los impuestos que se han trazado como meta recaudar. Entonces hay 7 pasos que se siguen. El primero de ellos es básicamente verificar la exactitud de las declaraciones tributarias o cualquier otro tipo de informes. Entonces la DIAN comienza a mirar, comienza a decir, ah, bueno, sí, esta persona sí declaró bien, sí, está todo correcto. Ellos, mire, si alguien ha avanzado tecnológicamente hoy en día, es la DIAN, ¿sí? Entonces, la DIAN ya tiene todos sus mecanismos y como les he comentado en sesiones anteriores, ya crea una serie de alertas que le permite a la DIAN poder determinar cuando alguien se sale de unas tendencias que ya tiene estipulada la DIAN. Entonces, cuando esa empresa se sale por encima o por debajo de esas tendencias, le llega a usted una visita y le dicen, ay, hágame un favor, si es que mire que es que nos hemos dado cuenta que usted está reportando muchos costos y gastos y es como muy raro porque es que el resto de las empresas no lo están haciendo. El resto de las empresas se encuentran entre un margen de 40 hasta el 60%. En ese margen oscila los costos y gastos que me están reportando las demás empresas y no sabemos por qué usted, que pertenece al mismo sector, ahora me está reportando más. Entonces le llega esa invitacióncita, esa visita, que no es de las más chéveres, pero que si usted está empapado del procedimiento tributario, usted sabe cómo atender esa visita sin que le vaya a generar tanto estrés. Que de eso es de lo que vamos a hablar la próxima sesión. Entonces, esa es la primera parte, verificar la exactitud de las declaraciones tributarias o cualquier otro tipo de informes. En segunda instancia, nos habla que también puede adelantar la DIAN o la autoridad tributaria, llámese DIAN, llámese Secretaría de Hacienda Distrital, Secretaría de Hacienda Departamental, Secretaría de Hacienda Municipal, como la quiera llamar. Esa autoridad tributaria puede adelantar las investigaciones para verificar hechos generadores de obligaciones tributarias no declaradas. Es decir, para mirar usted qué es lo que está evadiendo y qué montos está evadiendo. ¿Ok? Entonces, pues ahí tiene de dónde
Eh, Cada vez la DIAN tiene más dientes para poder atacar ese tipo de situaciones. Por eso es que nos toca a nosotros ser muy diligentes al momento de realizar ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque es que a la DIAN le llega información de todos los lados. Es muy complejo que algo no, que de alguna transacción no se entere la DIAN hoy en día. Tendría que ser manejado algo muy en efectivo, algo que pase de agache y no quede ninguna trazabilidad dentro de algún sistema de información. De resto, todo le llega a la DIAN. Entonces, pues cada vez se va complicando un poco más el tema. Profe, Sí, para dime. eso son las facturas electrónicas hoy día, ¿no? Sí, Ya como para... todo lo que tiene que ver con todos estos desarrollos que está hoy Ujú. pidiendo la DIAN, pues precisamente con el ánimo de tener un mayor control sobre qué está pagando las empresas. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, ahorita en plenas elecciones, y no es la DIAN, esto fue la registraduría. ¿Qué hizo la registraduría? Dijo, ok, como las empresas me tienen que reportar quiénes son sus empleados para que yo de esa base de datos diga, ah, usted va a hacer jura de votación, usted no, usted sí, usted no. Entonces hizo un crucecito. Dijo, ok, vamos, como me lo mandan las empresas, entonces vamos a mirar quiénes de ellos están afiliados y de pronto a quienes no le están pagando la seguridad social. E hicieron el cruce. ¿M? Entonces, le han estado llegando comunicados a las empresas en donde le dicen, justifique, así le dice en, en el acto administrativo, justifique por qué estas personas o están en el régimen subsidiado o no están afiliados al sistema de seguridad social. Entonces, claro, usted recibe esa comunicación y dice, miércoles, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque ya las entidades entre ellas se están hablando, se están compartiendo información. Y eso debía estar hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que Colombia es muy desordenado, ¿sí? Entonces, cada quien cree que es dueño de su información, ¿sí? Y no, el dueño de la información es el Estado. Entonces, si yo soy el Estado, ¿por qué la registraduría no puede hacer uso de la información de, del ADRES? ¿Sí? ¿Por qué no va a poder? Tiene todo el derecho. Son entidades del Estado, se tienen que comunicar, tienen que hablarse entre ellas para poder para poder darse cuenta cómo está realmente la situación desde el punto de vista de la seguridad social. Entonces, mire que eso hasta ahora lo veo, ¿sí? Anteriormente nunca habían hecho eso, pero miren que cada vez es más el nivel de información que se comparten. ¿Qué hace el Ministerio de Educación Nacional? Al Ministerio de Educación Nacional, las universidades le tienen que reportar quiénes son sus inscritos, sus admitidos, sus matriculados, sus graduados, quienes han dejado de estudiar, quiénes son sus docentes, qué nivel de formación tienen sus docentes, toda esa información la pide y desde el aspecto financiero, pues le pide a usted un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios en el patrimonio y ellos tienen su propio PUC. Entonces, el PUC con el que usted tiene, con el que usted maneja sus cuentas, lo tiene que convertir al PUC del ministerio. ¿Para qué? Para que pueda usted reportar esa información y la DIAN vea, el Ministerio de Educación pueda decir, ah, bueno, esta universidad va bien financieramente, ¿sí? No va a quebrar y si ve que tiene de pronto alguna alerta por ahí como roja, como diciendo, uy, estos están graves y ya están vendiendo sus activos. Entonces, cuando una universidad empieza a vender sus activos es porque ya tiene eh, algún tipo de enfermedad financiera, entonces le comienzan a hacer visitas. Bueno, ¿usted qué está pasando? ¿Por qué está vendiendo activos? ¿Qué ocurre? Si necesita plata, pues venga, miramos a ver yo cómo le puedo prestar. Si no tiene cómo respaldar, ok, entonces ahí es cuando ya las interviene el Ministerio de Educación Nacional. Pero tuvo que pasar muchos chascos para que el gobierno se pudiera dar cuenta de que tenía que intervenir de esa manera en las entidades educativas. Tuvo que quebrar o salir el escándalo de la San Martín, ¿sí? En su momento, cuando pasó todo eso, y básicamente muchas personas, muchos estudiantes y docentes salieron perjudicados. ¿Por qué? Porque los estudiantes les suspendieron el semestre, ¿m?
y sin ser culpa de ellos porque ellos pagaron su servicio. Lo que pasa es que desviaron los fondos, la universidad se desfinanció y no tenía ni siquiera cómo pagarle a sus docentes. Entonces, eso también es como un jalón de orejas que el gobierno nacional le dice, pero usted está ahí para eso, Ministerio de Educación, ¿por qué no vigila eso? Lo mismo le dice a la DIAN, le dice, pero ¿cómo es posible que la evasión esté aumentando? Si le hemos invertido tanto a ustedes en tecnología, ahora hicimos una convocatoria para subir la cantidad de funcionarios, ¿y qué? Usted me sigue diciendo que la evasión, pues no se lo... y comienzan ahí como a hacer ese llamado de atención, pero eso es lo que realmente sirve, ¿ok? Que se den cuenta de ese tipo de problemas. ¿Para qué? Para que empiecen a buscarle solución y empezar a mirar cómo pueden atacar ese tipo de flagelos. En tercer lugar, pues habrá que citar o requerir, perdón, al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten una serie de interrogatorios. ¿Es usted por qué está utilizándome un paraíso fiscal como un sitio geográfico en donde usted tiene una sucursal? Eso está muy raro, explíqueme. Entonces, no, sí, pues yo no sabía que eso era un paraíso fiscal y allá tengo una sucursal, sí, porque es que ahí me queda cerquita a República Dominicana. Y entonces yo ahí en República Dominicana las telas me salen más baratas y es lo que yo hago y traigo proceso allá una parte, la traigo para Colombia y eso así reduzco costos. Ah, bueno, y muéstreme y entonces si usted sí paga impuestos, paga importaciones. Sí, mire, ahí está, tengo todo. Ah, bueno, listo. Entonces, todo eso le sirve a la DIAN para poder empezar a crear una serie de controles en pro de evitar o de disminuir los márgenes de evasión y de elusión en el país. ¿Ok? En cuarto lugar, hay que exigir documentos en los que los contribuyentes o terceros registren sus operaciones. ¿Y para qué se hace eso? Porque sucede que siempre y cuando estos contribuyentes se encuentren obligados a llevar libros registrados. ¿Ok? Entonces, a través de esos libros usted se va a dar cuenta si la persona está declarando lo que tenía que declarar o está evadiendo cositas que debía haber declarado y que ahora las está evadiendo. Por eso es que cada vez salen más controles, ¿sí? Entonces nótese que ya usted como persona jurídica, bueno, y persona natural también, que es gran contribuyente, tiene que en determinado momento realizar antes de su declaración de renta, presentar su conciliación fiscal. ¿En aras de qué? De validar que en efecto usted lo que está pasando a la declaración de renta tiene un trasfondo contable, un trasfondo organizacional contable y eso surtió un proceso de conciliación entre la parte tributaria y la parte contable para poder llevarse las cifras depuradas a ese formulario de declaración de renta y con base en eso es con lo que usted va a pagar sus impuestos. Entonces, cada vez son más los controles, pero con todo y eso, sigue habiendo una evasión muy alta. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ahí falta otro jalón de orejas para la DIAN en donde justifique o se ponga pilas para empezar a implementar muchísimos más controles. En quinto lugar, hay que ordenar a los obligados a llevar contabilidad que muestren esos libros, ¿sí? Hay que obligarlos a la exhibición de los libros, la exhibición de los comprobantes, la exhibición de esos documentos y además de exigir un examen parcial de estos. Es decir, corroborar que en efecto esos documentos son legales, que fueron emitidos por una entidad legal, etcétera, etcétera. En sexto lugar, hay que llevar a cabo digamos que hay que llevar a cabo cualquier actividad que permita la correcta y oportuna determinación de los impuestos. ¿Con qué objetivo? Para poder aclarar al contribuyente cualquier duda u omisión sobre la determinación de esos impuestos. ¿Ok? Y en último lugar, hay que revisar y verificar los estados financieros, así como los sistemas de reconocimiento y medición, junto con los respectivos soportes. ¿Sí?
para evitar que de pronto están haciendo cositas raras. Yo les decía siempre, coloco el ejemplo, pero es que es muy diciente. Eh, por allá en la época, en la década de los noventas, y no vayan a empezar a burlarse que el cucho, pero por allá en la época de los noventas, la Toyota tenía representación acá en Colombia. Y no era solamente la Toyota, sino que tenía otra serie. Toyota no solamente se dedica a vender carros. Entonces ellos tienen una serie de negocios conexos y aquí en Colombia habían varios y todo estaba legalmente constituido y bien. Pero un día empezó la DIAN a decir, bueno, pero estos manes, porque es que la DIAN también hace sus proyecciones. La DIAN dice, ok, si Toyota me declaró en tal año, en el año 95, tantos miles de millones, porque ahora bajó. ¿Qué pasó? No hay recesión, vemos que están vendiendo más vehículos. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ellos ven que su bolsillo se les está afectando, entonces corren a visitar y bueno, déjeme revisar papeles, muéstreme los libros de contabilidad, muéstreme documentos soportes, etcétera, etcétera. Y en esas encontraron que era que Toyota se había ganado en ese año una licitación para venderle todos los carros a la Policía Nacional. Y entonces pues dijo la DIAN, no, pero estos manes lo que tienen es plata, entonces ¿por qué me declararon menos? Pues claro, ¿qué era lo que hacían? Los señores tenían la costumbre de ir a celebrar en whiskerías con los generales, con los coroneles, con todos estos mandos altos de la policía y los llevaban allá a celebrar la negociación y eso cerraban el establecimiento como por 3, 4 días, solo ellos, y pues imagínense las super cuentas que llegaban y esto lo pasaban ellos como gastos de representación, como documentos que tenían que ver con el desarrollo del objeto social y pues no era así. Entonces, ¿esto en qué derivó? En una sanción impresionante para la Toyota, tanto así que llevó a que se fueran del país. ¿Por qué? Porque, bueno, y les decía, es que yo cómo le voy a reconocer este tipo de gastos a usted, esto no tiene razón de ser. Entonces, el gerente de Toyota, directamente el de Japón, llamó a la DIAN y le dijo, no, pero es que eso es cultura, nosotros hacemos así negocios, ¿por qué nos va a sancionar? De malas, aquí no se hacen ese tipo de, eso no se contempla y pues ustedes tienen que pagar esta sanción. Y lo sancionaron y estas personas se fueron del país. Entonces, imagínense, le estoy hablando del año 94, 95, imagínense hoy en día todo lo que pueden hacer con ese nivel de información que de todas las fuentes les está llegando a ellos. Porque no solamente les llegan fuentes, no solamente les llega información de las fuentes primarias, que en este caso son las empresas, ¿sí? Sino que además cruzan información con el sector financiero, cruzan información con el sector cooperativo, cruzan información con el sector de seguridad social, cruzan información con países amigos con los que tienen acuerdos, etcétera, etcétera, para poder disminuir esas tasas de evasión dentro del país. Entonces, partiendo de estos 7 puntos, digamos que el artículo 275 de la ley 1819 de 2016, imagínense la reforma tributaria de la que le estoy hablando. Ese artículo 275 de esa ley 1819, digamos que adicionó un parágrafo al artículo 684 del Estatuto Tributario. ¿Con qué objetivo? Con el único propósito de establecer que la DIAN puede solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros, de los documentos e informes, y eso le va a servir como prueba a la DIAN durante la investigación. Bueno, no solamente durante la etapa de investigación, porque es que hay varias etapas. Está la etapa de investigación, está la etapa de determinación y está la etapa de discusión de esas obligaciones sustanciales y formales que de pronto ese contribuyente se le pasó declarar. Entonces, ese artículo 684 del Estatuto Tributario, ¿cómo estaba anteriormente? Bueno, digamos que aquí tenemos lo que es el artículo 684, nos dice facultades de fiscalización e investigación de la DIAN. O sea,
¿Cuáles son los dientes que el estatuto tributario le está dando a la DIAN para que pueda ejercer las labores de fiscalización y de investigación? Entonces nos indica que la administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Es decir, todo esto es igual. Y ya les muestro en qué cambió gracias a la ley 1819 de 2016. Entonces, básicamente, aquí nos dice que la administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales, es decir, del recaudo de impuestos. Para tal efecto, ¿qué puede hacer la DIAN? Le puede solicitar a usted verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes cuando la DIAN lo considere necesario, adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias no declarados, citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios, exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados. Quinto, ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. Entonces, mire que aquí con este ya extiende o amplía el alcance de esta decisión. Entonces, ya no solamente yo me limito con el tema del contribuyente específicamente, sino que yo ya le puedo pedir información al tercero. ¿Recuerdan el caso del concesionario? Entonces, me piden a mí la información, pero igual van y le piden al concesionario. Ellos no son bobos, dicen, sí, ya don Alexander me trajo la certificación, entonces ya eso yo ya le creo. No, se lo actualizan vía exógena, corrigen el error, yo llevo la certificación y más sin embargo llaman al concesionario y le dicen, venga a ver, ¿usted por qué se equivocó? ¿Por qué me reportó este? Dígame la verdad, ¿es en serio? ¿No le pagó a él? No, que eso fue un vehículo que él dio en parte de pago, no sé qué. ¿Y por qué se equivocó así? No, pues se me pasó. Pero mira el problema en el que se encuentra, no sé qué. Es decir, está en capacidad, tiene los dientes, la DIAN, para pedirle información a terceros que estén involucrados o tienen algo que ver con el hecho de investigación. Y el sexto, en general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación. Entonces, hasta aquí, este artículo estaba tal cual antes de la ley 1819 de 2016. ¿Qué cambios introdujo esa ley? Entonces, le colocó un literal adicional, ya no era el F, pasa al G, y en el G indica, sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos. Entonces, mire que esto, ¿por qué lo hizo? Porque en algún momento algún gran contribuyente por ahí se le escabulló de algún problema y se quedó sin dientes y dijo, ok, con esa no me quedo, esa no me la vuelven a hacer, y pum, metió este literal G. Después agregaron este otro, un parágrafo, ¿ok? Y dice, en desarrollo de las facultades de fiscalización, que es una de estas dos etapas que estamos viendo, fiscalización e investigación, entonces, en desarrollo de las facultades de fiscalización, la administración tributaria, DIAN, Secretaría de Hacienda Distrital, Secretaría de Hacienda Municipal, etcétera, etcétera, podrá solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esto es, imagínense una pyme metida en este problema, tiene que hacer todo un desarrollo tecnológico para poder cumplir con este parágrafo. Y aparte dice, los datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales. Es decir, mándeme usted su información porque con esa misma información lo voy a sancionar, lo voy a perjudicar. Entonces, pues, suena feo, pero es como para que
como contribuyentes seamos más cuidadosos al momento de elaborar nuestras declaraciones tributarias. ¿Ok? Digamos que ¿cómo es que se llama? Esa obligación formal permite verificar el pago de los impuestos, pero a la vez también esa obligación formal nos va a permitir identificar los contribuyentes que se encuentran obligados a realizar el pago, así como la cuantía de ese impuesto que tenía que pagar. ¿Ok? Entonces, validan que en efecto el contribuyente pague, pero a la par dicen, bueno, yo puede que le crea que eso que tenía que pagar es lo correcto, pero yo más sin embargo reviso porque de pronto este señor se equivocó y ahí podemos recuperar una platica. ¿Ok? Es decir, a partir de las obligaciones de tipo formal se suministran una cantidad de elementos al gobierno nacional. ¿Para qué? Para que el mismo gobierno nacional, con la información que yo le he reportado, me investigue, determine y recaude los impuestos que yo le tengo que pagar. O sea, eso es un tiro en el pie que estamos pegándonos, pero pues es así como está la norma. Entonces, digamos que entre las obligaciones formales que se encuentran estipuladas dentro de dentro de la norma legal, pues está la presentación de las declaraciones tributarias. Eso es una obligación formal. Yo como contribuyente tengo que presentar ese tipo de declaraciones. Y por parte de los contribuyentes, de los responsables y de los agentes de retención en la fuente, conforme a los formatos o a los formularios que indique la DIAN, entonces bajo esa estructura, pues nosotros vamos a tener que presentar ese tipo de declaraciones tributarias. Y la obligación de expedir y entregar factura de venta al adquiriente, también llevar contabilidad y una que es bien importante es la de inscribirse en el RUT. Y hay más, pero digamos que esas son como las más relevantes dentro de todo este bloque de obligaciones que debemos cumplir como contribuyentes. ¿Listo? Entonces, digamos que surge ya, aquí ya abordamos directamente lo que es el RUT, ¿sí? Pero existen unos requerimientos sobre ese RUT, bueno, RUT significa Registro Único Tributario. Entonces, digamos que el artículo 555-1 del Estatuto Tributario, ese artículo que hace, dentro de ese artículo me establece que los contribuyentes, que los responsables, que los agentes retenedores y los declarantes, todo ese grupo de personas, deben identificarse con el número de identificación tributaria, el famoso NIT. ¿Ok? Y ese NIT es asignado ¿por quién? Por la DIAN. ¿Para qué? Para poder individualizar de forma inequívoca cada uno de los inscritos al interior de la DIAN. ¿Ok? Digamos que en ese sentido, ¿el NIT qué hace? Pues el NIT me va a facilitar la identificación de cada contribuyente. ¿Para qué? Para efectos de materia tributaria, en materia aduanera y en materia de control cambiario, y especialmente, ¿eso qué hace? Me va a dar lugar al efectivo cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. Entonces, bueno, eso digamos que desde el punto de vista de las personas jurídicas, pero como personas naturales también debemos hacerlo. Entonces ahí caen personas naturales, sucesiones ilíquidas. Para ese tipo de personas, pues corresponde al número de cédula o al número del registro civil o de tarjeta de identidad o cualquier otro documento que identifique al contribuyente. ¿Ok? Ese NIT se obtiene ¿por dónde? Se obtiene por medio de la inscripción en el registro único tributario. O sea, para yo tener NIT, debo estar inscrito en el RUT. Y el trámite de ese RUT y de ese NIT no tiene ningún costo, pero sí exigen que se haga dentro de unos formatos establecidos por la misma DIAN. Entonces ahí hay que, digamos que, tener muy en cuenta que el RUT, ese RUT no pierde vigencia, ¿sí? Y usted mira, pero entonces ¿por qué molestan cada año que actualice el RUT?
Es que una cosa es la vigencia, digamos que ese RUT no tiene una fecha de vencimiento, a eso hace referencia esa vigencia. El RUT no pierde vigencia, y no pierde vigencia ¿por qué? Porque eso está establecido en el parágrafo del artículo 6 del decreto 2460 de 2013. Básicamente, digamos que partiendo de ese hecho, que el RUT no pierde vigencia, podemos decir que no se exige su renovación. Pero no es lo mismo renovación que actualización, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, no se vence, también es cierto que ese RUT debe ser actualizado cuando se quiera o cuando se requiera efectuar unas modificaciones en los datos personales, por ejemplo, en la identificación de la persona, en la ubicación, digamos que los datos comerciales, la actividad económica, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, y ahora con el cambio de sexo de las personas, ¿sí? Eso también lleva a que usted, bueno, reporte esa novedad vía RUT y eso tiene otro proceso. Pero eso también se puede dar. ¿Por qué? Porque aquí caen dentro del RUT, el RUT no es solamente para personas jurídicas, sino también aplica para personas naturales, sucesiones ilíquidas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener presente eso porque hoy en día eso ya es un trámite muy normal, que hayan personas que se cambien de género y pues básicamente eso tiene una formalidad también, eso se hace mediante escritura pública. Nunca he hecho un trámite de eso, me imagino que el procedimiento ante la DIAN pues le van a exigir a usted, bueno, tráigame la copia de la escritura pública en donde el juez autoriza que usted ahora ya no es él, sino es ella, o viceversa. Entonces, pues se harán llegar los respectivos documentos y de esa manera se soportará ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente, pues vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que están relacionados con el tema del RUT. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el artículo 658-3 del Estatuto Tributario antes de la Ley 1819 de 2016. ¿Qué decía? Bueno, ¿a qué hace referencia ese artículo 658? Hace referencia a las sanciones relativas al incumplimiento en la obligación de inscribirse en el RUT y la obtención del NIT. Entonces, lo primero que nos dice es que hay una sanción por no inscribirse en el RUT, ¿sí? Antes del inicio de la actividad. Es decir, usted para poder empezar a desarrollar esa actividad, previamente usted debía haberse inscrito en el RUT, no posterior. No un mes después, un año después, no, usted tuvo que haberlo hecho antes, ¿ok? Entonces, ese tipo de sanción es penalizada por la DIAN. Entonces nos indica ahí en primera instancia que es sanción por no inscribirse en el RUT antes del inicio de la actividad por parte de quien está obligado a hacerlo. ¿En qué consiste la sanción? Pues dice que se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina por el término de un día por cada mes o fracción de mes de retraso en la inscripción, o una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la inscripción para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina. Entonces, esto es algo que vamos a ver cuando veamos las sanciones, los diferentes ejercicios. Entonces, ¿será que este cierre por el término de un día es cuando yo le diga, ay, no, ciérreme para un domingo que yo no abro? O ciérreme para tal día que es el día de menos ventas. No, de malas, eso tiene otro protocolo. ¿Listo? Segundo, sanción por no exhibir en un lugar visible al público la certificación de la inscripción en el RUT por parte de ese responsable del régimen simplificado del IVA. Entonces, mire que esto era el artículo antes de la modificación de la ley 1819. Y en esto cambió, en lo que está subrayado. Se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina por el término de 3 días. O sea, si le había dolido un día, aquí por no exhibir ese RUT en una parte altamente visible, pues le van a imponer una sanción de cierre de local por 3 días. A ver si eso no le duele. En tercer lugar, sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización por parte de las personas o entidades inscritas en el RUT. ¿Qué pasa?
Esto cada vez cobra muchísima más vigencia. ¿Por qué? Porque la DIAN tiende ahora a desarrollar todos sus procesos de manera electrónica. Entonces, hoy en día para la DIAN es muchísimo más importante y relevante la dirección de su correo electrónico que la misma dirección de su sitio de domicilio, que la misma dirección de la empresa. ¿Por qué? Porque ella sabe que teniendo el correo actualizado, a ese es al que le va a mandar la información, las notificaciones, le hará los cobros, lo invitará a llevar a presentar documentos, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué pasa si eso se incumple? Entonces le impondrán una multa equivalente a una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. Cuando la desactualización del RUT se refiere a la dirección o a la actividad económica del obligado, la sanción será de 2 VTs por cada día de retraso en la actualización de la información. Entonces usted dirá, pero 2 VTs, eso no es tanto, ¿sí? Pero empiece a multiplicar eso por días y va a darse cuenta que sí es mucho. Y cuarto, sanción por informar datos falsos, incompletos o equivocados por parte del inscrito del obligado a inscribirse en el RUT. Y esto tiene una implicación, y es que esto, si la información no está actualizada, deriva en un desgaste para la DIAN. ¿Desgaste en qué sentido? En que usted va a decir, a mí nunca me informaron, yo que iba a saber que tenía esa sanción, muéstreme a ver cuándo me notificaron. Y la DIAN le va a decir, mire, si es que yo le mandé el correo a ojitoslindos@hotmail.com. Ese era el de mi antigua esposa, yo ya no vivo con ella, yo que quiere que le pregunte qué le llegó hoy a su correo. Le dice, no, señor, es que esa no es mi función. Su función como contribuyente es tener esa información actualizada. ¿Para qué? Para que yo le mande la información en el día y la fecha estipulada para que usted pueda cumplir con los diferentes requerimientos que le va a hacer la DIAN de aquí a mañana. Entonces, bajo ese precepto, pues cada vez cobra mucha más importancia el hecho que vía RUT la información esté completamente actualizada. ¿Ok? ¿Cómo está hoy en día el mismo artículo 658-3? Todo tal cual, a excepción de este cambiecito. Se impondrá una multa equivalente a 10 VTs. Entonces ya no le dice que se impondrá clausura del establecimiento, sede, local, negocio u oficina por el término de 3 días, sino que dijo, esto como que no les está doliendo, entonces estos son vacaciones para ellos, entonces yo más bien le voy a poner una multa equivalente a 10 VTs. ¿Ok? Entonces, mire que el tema tiene implicaciones que resultan ser muy onerosas para el contribuyente o para la persona que por X o Y motivo cometió ese tipo de equivocaciones. ¿Ok? Ahora bien, desde la óptica del artículo 639 del mismo Estatuto Tributario, sucede que ahí el artículo 280 de la ley 1819, es que y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué habla de la ley 1819 si ya pasó, esa fue del 2016, luego vino la ley 1943, luego vino la ley 2019, luego estamos en la 2155, es decir, estamos mirando 5 reformas tributarias atrás? Y yo le voy a decir, pues sí, lo que pasa es que la ley 1819 fue de las que más cambios trajo, no solamente a nivel de procedimiento tributario, sino a nivel de reforma tributaria. Entonces, por eso es que se toma mucho como base esa ley 1819 para poder mirar la evolución que ha tenido en ese aspecto de reforma tributaria frente a lo que tenemos el día de hoy. Entonces, si uno mira el artículo 280 de la ley 1819, ese artículo modificó este artículo 639 del Estatuto Tributario. ¿Con qué objetivo lo hizo? Para poder establecer una instrucción especial para el cálculo de sanciones del artículo 658-3 del Estatuto Tributario, que fue el que vimos slide atrás. ¿Ok? Entonces, frente a esto, digamos que aquí aparece lo que es la versión de ese artículo, el 639, antes de lo que fue la implementación de la ley 1819. Ese artículo decía, sanción mínima. Entonces, el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidar la persona o la entidad sometida
a ella o la administración de impuestos va a ser equivalente a 10 VTs. ¿Ok? Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de mora ni a las sanciones contenidas en los artículos 668, 674, 675 y 676. Esto era antes de la ley 1819. ¿Cómo está hoy? Hoy habla de la sanción mínima y dice, el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella o la administración de impuestos, será equivalente a 10 VTs. ¿Qué cambió? Que lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los intereses de mora, a las sanciones contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 658-3, que fue el que vimos anteriormente, del Estatuto Tributario, ni a las sanciones relativas a la declaración del monotributo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante acá dentro del RUT? Digamos que hemos hablado acerca de la importancia que tiene, sobre todo para las personas jurídicas, pero sucede que como personas naturales, nosotros también debemos registrarnos ante el RUT, ¿ok? Entonces, todas las personas naturales, obviamente, que deban declarar renta por primera vez, ¿sí? Y aquí digamos que también equivale a aquellas personas que declaren de forma voluntaria por primera vez. ¿Qué quiere decir eso? De forma voluntaria. Aquellas personas que no tenían que declarar porque no cumplían los montos ni nada de eso, pero a él le dio por declarar. Ok, listo. Pues entonces, para que usted pueda declarar, usted tiene que estar registrado en el RUT. Ok. Entonces, ese tipo de personas, digamos que tienen que hacer ese trámite. Ellos deben asegurarse de efectuar el trámite de la expedición del RUT y digamos que una vez hayan surtido esa inscripción ante el RUT, a más tardar el día del vencimiento del plazo para declarar, ya digamos que hasta ese día tienen plazo para inscribirse en el RUT antes de declarar. Si no lo hacen, entonces pues digamos que ahí se les van a aplicar una serie de sanciones que están estipuladas en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario. ¿Ok? Digamos que esa inscripción en el RUT, aquí podemos decir que las personas que figuren como responsables del IVA, digamos que figuren como responsables del IVA, van a poder hacer la inscripción en el RUT de forma virtual. Y esto pues digamos que se hace en aras de que esas personas conocen que la tarea de la inscripción en el RUT debe efectuarse a más tardar en la fecha del vencimiento de la presentación de la declaración de renta. Entonces, eso es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque eso digamos que se destaca que hace tiempo la DIAN tiene habilitada en su portal, en su página web, la opción para que ciertas personas naturales puedan efectuar ese proceso de inscripción de forma virtual sin necesidad de tener, qué sé yo, implementada el tema de las firmas electrónicas. Entonces, básicamente cuando usted va a diligenciar ese RUT como persona natural, pues hay una parte que es de pronto de las más importantes y lo que más mira la DIAN y es el diligenciamiento de la casilla 51. ¿Ok? Entonces, digamos que en la casilla 51, que eso está en la primera página del RUT, el contribuyente, ¿qué hace? El contribuyente debe informar cuál es su ocupación, ¿sí? Y esa ocupación pues la debe hacer definida en las instrucciones del MUISCA para el diligenciamiento de esa casilla, como el conjunto de funciones o de tareas que está desempeñando o que desempeña esa persona como persona natural y que están relacionadas con su puesto de trabajo. Digamos que para eso entonces se mirará según las capacidades adquiridas o su nivel educativo o su experiencia y por las cuales esa persona recibe un ingreso, ya sea en dinero o en especie. Y sucede que para poder diligenciar esa casilla se debe utilizar el listado de códigos correspondiente a la clasificación internacional uniforme de ocupaciones adaptada para Colombia por el DANE, que se conoce como el CIUO 88AC. Ahí, ¿qué pasa? Ahí se agrupan las ocupaciones
en 10 grandes grupos. Entonces usted encuentra ahí las fuerzas militares, sin código, los miembros del Poder Ejecutivo, de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas privadas, el 1. El 2, profesionales universitarios, científicos e intelectuales. El 3, técnicos postsecundarios no universitarios y asistentes. El 4, empleados de oficina. El 5, trabajadores de servicios y vendedores. El 6, agricultores y trabajadores agropecuarios y pesqueros. El 7, oficiales, operarios, artesanos y trabajadores de la industria manufacturera, de la construcción y de la minería. El 8, operadores de instalaciones, de máquinas y ensambladores. Y el 9, trabajadores no calificados. Esa clasificación la encuentran en esta página actualicese.com, listado de códigos para diligenciar, casilla 51 del RUT, ocupación de personas naturales. ¿Ok? Entonces, cuando usted llega a esa, digamos que eso es un archivo en Excel que puede descargar. Ese archivo pues tiene una gran cantidad de descripciones y básicamente todo viene muy atado a los grupos que vimos anteriormente, a estos grupos. Entonces mire que aquí dice profesionales universitarios, científicos e intelectuales con el 2, ¿ok? Entonces aquí con el 2, en el subgrupo 4, encontramos otros profesionales científicos e intelectuales. El 241 son profesionales en organización, administración de empresas, análisis financiero y afines. Y ahí estamos 2411, contadores, auditor contable, auditor financiero, auditor interno, contador, contador de costos, contador público, interventor de cuentas, revisor fiscal, etcétera, etcétera. El 2412, especialistas en política, servicios de personal, etcétera, auxiliar analista administrativo. Es decir, tiene todo muy discriminado con el propósito de empezar a hacer recaudos por grupos de personas para poderlos ir identificando y saber en qué momento esa persona dejó de declarar, qué fue lo que pasó, posiblemente lo va a requerir, usted tendrá la documentación en mano con el único propósito de ir a justificar ante esa entidad por qué no declaró o por qué declaró menos o cuál fue la situación que ocurrió. ¿Ok? Entonces, básicamente, este tipo de listados que son ya de carácter internacional y que básicamente por pertenecer ya a la OCDE, pues básicamente todo esto está estandarizado para que todos los países que pertenecen a la OCDE manejen este tipo de listados y eso le permita al gobierno nacional no solamente tener control sobre la información que tiene y sobre los recaudos, porque esto lo utiliza básicamente para temas de recaudos de impuestos, sino también para poder reportar información estandarizada a esas entidades que pertenecen a la OCDE. Y eso, pues, ¿qué le va a servir a la OCDE? Para poder sacar informes, para poder determinar cuál es el país que más recauda, cuál es el que menos recauda, etcétera, etcétera, y poder hacer una serie de recomendaciones al resto de países con base en esa información. ¿Ok? Y aquí entonces ya digamos que nos disponemos a abordar otra temática que es ya lo que tiene que ver con los actos administrativos proferidos por la DIAN. Básicamente, estos actos administrativos, pues dentro de ellos vamos a ver lo que son las notificaciones de las actuaciones, vamos a ver lo que es el emplazamiento, lo que es un requerimiento especial, lo que es una liquidación de revisión, una liquidación provisional y una liquidación de aforo. ¿Ok? Todo esto lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Y por qué se le dice acto administrativo? Porque es fruto de esa relación que nace entre el contribuyente y la autoridad tributaria. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo se formaliza? Por medio de un acto administrativo. Ese acto administrativo le dice a usted cuál fue la sanción en la que incurrió, cuál es el monto que debe pagar, hasta cuándo tiene plazo y qué pasa si no lo hace. ¿Ok? Entonces, esta es la parte que vamos a ver en la próxima sesión con el ánimo de poder llegar ya con todas las bases para podernos meter de lleno en la parte práctica. ¿Listo? ¿Y qué pasó acá? ¿Dónde los tengo? Listo, acá. Bueno, y cuéntenme,
¿Tienen alguna duda, alguna inquietud frente al tema? Mucho artículo, mucha ley, ¿no? Sí, Sí, profe, es señor. algo pesadito para entender. Sí, pero de todas maneras, digamos que sí, en la parte tributaria, sí nos toca como irnos familiarizando con esa terminología, porque de aquí en adelante es lo que se nos va a presentar en nuestra vida profesional. Es decir, recibir ese tipo de documentos que nos va a enviar la DIAN, cómo se interpretan, ¿será que me asusto o no me asusto? Sí, ese tipo de cosas lo hace uno, ya digamos que uno reacciona frente a un comunicado de la DIAN dependiendo el nivel de conocimiento que tenga. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es tener esas herramientas perfectamente claras para saber cómo abordar un llamado o una visita de la DIAN y que esto no nos vaya a generar estrés ni nada de eso, sino simplemente pues uno atiende la visita, qué es lo que necesita saber, qué quiere que le muestre y si usted ha sido ordenado y tiene todo en regla, pues no tiene nada que temer. Lo que pasa es que uno a veces tiene dudas y frente a esas dudas, usted toma decisión y eso es lo que le genera a usted ese miedito. Y es, ¿será que si tomé la decisión que era? Pucha, ¿qué tal este inspector venga y me diga o me llame la atención o me ponga una sanción? Yo cómo le digo al gerente, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, pues hay que tener mucha precaución y tener toda la normatividad a mano con el ánimo de poder abordar con armas y con dientes ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar, ¿ok? Entonces, pues nada, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Les agradezco mucho la atención, gracias por la asistencia y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Muchas gracias, profe. Gracias, No, a profe. ustedes. Muy interesante. Gracias, Gracias, profesor. profe. Listo, profe, mil Gracias, gracias. cuídense Feliz noche mucho, para todos. que estén bien. Esto quedó grabado y ya lo publico mañana en la mañana, ¿listo? Ah, bueno, Bueno, listo. señor. Ok, bueno, cuídense mucho, que estén bien. Gracias. Gracias, profe, nos vemos tardecito. Ok, Nini, que estés bien.